Magazine de Noche. Qué grato, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digitel. Ya hemos dejado atrás todo lo que concierne a esas festividades de fin, de comienzo de año. Nuevamente se retoman las diferentes actividades en lo que son los diferentes sectores en los cuales pues giramos y en los cuales todos nos desenvolvemos. De igual forma, seguir reiterando esos deseos, que esas prosperidades pues lleguen, escasos días que hemos iniciado este año 2025, en el cual se viene planeando, se viene proyectando, se viene organizando, ya sea en la parte personal, profesional, a nivel de labores, en todo lo que cada quien nos desenvolvemos. Pues desear que todas esas proyecciones, que todas esas metas, que todos esos propósitos, pues los podamos cumplir y que sabemos que pues no es nada fácil, pero cuando hablamos en ese propósito individual, y ese propósito colectivo es interesante de eso, de trabajar en equipo. Pues de igual manera ustedes, amigas y amigos televidentes, han podido observar lo que ha sido ya los anteriores programas de invitar a quienes de una u otra manera pues llevan a cabo una serie de labores, liderando diferentes proyectos, diferentes actividades, ya en la vereda, en el barrio, en el municipio, en el departamento, en el oriente colombiano, que tienen que ver con el deporte, con la cultura, con la política, con la economía, con la parte religiosa, con todos los aspectos donde el ser humano, pues todos nosotros nos desempeñamos. Pues hoy hemos invitado al periodista, a escritor y gestor cultural Omar Darío Gómez. Hablar de Omar Darío Gómez es hablar de quien ya ha estado por tiempo, y no solamente el haber estado, sino que ha sido tenedor de reconocimientos, de premios Simón Bolívar, de igual manera en lo que han sido esos reconocimientos a nivel regional y nacional se le han otorgado. También ya tengo entendido que una serie de obras, las cuales también ya ha plasmado precisamente todas esas labores. El más reciente precisamente es el que a través de la convocatoria nacional que hacia la Universidad Industrial de Santander, junto a otro reconocimiento, otra exaltación que la gobernación del departamento de Santander hizo en días pasados, y que tiene que ver precisamente con plasmar todo ese trabajo investigativo, todo ese trabajo eminentemente cultural, pues lo ha plasmado en esta y otras obras anteriores. Pues vamos a hablar de todo lo que ha sido precisamente los más recientes reconocimientos, exaltaciones, esas participaciones en esas convocatorias. Pues Omar Darío Gómez, feliz año y bienvenido aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. Muchas gracias, don Luis Eduardo, un feliz año y un cordial saludo para toda la teleaudiencia. A ver, cuando hablamos de Omar Darío Gómez, me di a la tarea de mirar el perfil, ya un tiempo considerable, estar en sus labores periodísticas, de cronista, en los medios audiovisuales, en fin, tal vez recordábamos esta cámara lo que era por allá en un trabajo que le fue reconocido precisamente Gastando Suela. Gastando Suela. Retomemos para seguir en todo lo que ha sido su trajinar, claro, ese recorrido periodístico, ese recorrido como gestor cultural, como escritor, en fin. Sí, esa fue una época de productor audiovisual, ¿sí? Entonces yo hacía un programa en el canal TRO de documentales, y resulta que se llamaba así, Gastando Suela, era de emisión semanal. Y yo iba por los municipios, en especial me gustaba mucho el área metropolitana, y de todos el más interesante siempre ha sido Piedecuesta, el más colorido, el de los habitantes como con más sabor, más color, le digo yo. Y eso era Gastando Suela, era hablar del espacio público con ciudadanos cotidianos. Siempre me ha gustado eso, la voz del ciudadano de a pie, cotidiano, porque encuentro ahí mucha sabiduría, mucha honestidad también, y mucha reflexión también de sus espacios, los espacios públicos, de sus necesidades, sus urgencias. La parte humana, la parte social. Totalmente. Entonces esa era la historia de Gastando Suela, que como lo indica el nombre era caminar por parques, por calles, y con quien nos encontrábamos lo entrevistábamos. Ese es un buen resumen de lo que ha sido esa etapa y con ese programa llegué yo a Piedecuesta. Y con ese programa yo... abrebocas, como se dice. Sí, claro que sí. En el área, usted incursionando en ese momento en los medios audiovisuales. A ver, llegamos a otro proceso, ¿no? Premio Simón Bolívar. Tengo entendido que
3 premios Simón Bolívar que usted ha obtenido. ¿En qué categorías? Hablemos de eso. En crónica y reportaje. Ajá. ¿Sí? Imagínense que los géneros máximos del periodismo, usted lo sabe, es la crónica y el reportaje. En eso he sido afortunado porque pues siempre lo he visto como una pasión, ¿sí? No, ni siquiera como un trabajo, sino que yo he visto mucho el tema del periodismo como algo que me apasiona y volviendo al tema de la literatura, es un relato que requiere de sensibilidad y en eso he sido afortunado porque ganarse un premio Simón Bolívar es casi que un sueño de muchos periodistas y ganarse pues 3, imagínense. En el mismo género, en crónica y reportaje. Sí, señor. El primero de ellos fue en periodismo joven, que es quizás la categoría más competida, en el que participan hasta 700 periodistas, porque es hasta 30 años, periodistas hasta los 30 años. Luego sí fue crónica y reportaje. En ese entonces, el segundo premio, la crónica y el reportaje era un único premio. Después ya dividieron crónica y reportaje. Entonces tenía un mérito mayor porque estaban los dos unidos, los dos géneros, digamos, supremos del periodismo, y era la etapa de los grandes maestros del periodismo en Colombia, de Juan Gozaín, de Yamí Amad, de Sánchez Cristo, el esplendor del periodismo nacional. Entonces todos queríamos ganarnos en Colombia el premio Crónica y Reportaje. Que lastimosamente yo pienso, Omar, respetando el estilo de cada quien, porque cuando hablamos de la crónica, el reportaje requiere investigación, requiere un proceso. Es decir, cuando usted me habla de estos personajes, pues son los más iniciadores, tanto así que todavía están en ese ícono de todos nosotros. Cuando hablamos de García Márquez, cuando hablamos de Juan Gozaín, cuando hablamos de Yamí Amad, cuando hablamos de quienes tal vez no perdieron esa línea de la crónica, la verdadera crónica, ¿no? Y el reportaje. Además que Colombia es en el periodismo en Latinoamérica, pues como usted ya lo dijo, ¿no? No más partamos de García Márquez, que era uno de sus, o de Germán Castro, o de Plinio Apuleyo, muchísimos autores. Entonces Colombia los pioneros de esos dos géneros. Es cabeza 1A en Latinoamérica en el tema de la crónica y el reportaje. Eso hay para escoger y el país sí que ha sido aventajado en ese sentido, ¿no? Un país de escritores y con una sensibilidad muy especial, con unos autores, pues ni se diga. Tal vez mientras entramos a este tema de la literatura, el cual es uno de sus fuertes también, pues tal vez yo no sé hasta dónde se ha perdido realmente seguir esa línea. No quiere decir que continuemos, pero dijo Cantinflas lo mismo, pero diferente, darle otro toque, ¿no? Tal vez en gran parte el periodista se ha vuelto un opinador. Sí, totalmente. Ha dejado de escudriñar, de investigar a través de estos dos géneros, por ejemplo. Sí, yo creo que el periodismo sí está en una crisis ética muy grave, porque el periodismo hoy sirve a los intereses de un dueño de un medio de comunicación. Entonces, si al dueño de comunicación no le sirve determinado gobierno, entonces la tarea es destruirlo a como dé lugar. Y en eso pues juega mucho la ética del periodista como tal, ¿no? Porque acuérdese que él tiene un compromiso con lo público, su deber primero es con la ciudadanía, con lo público, y no con el dinero, no con lo que le pagan, con los intereses de un banquero, de un gran industrial dueño de una revista o de un noticiero al mediodía. Entonces, en eso Colombia sí ha retrocedido muchísimo. Tal vez se nos ha olvidado, el periodista es para informar, y juntos hay las dos partes, pero ante todo informar, ¿no? Claro. Entonces, tal vez por eso han salido los youtubers, aparte de la tecnología, porque ve ese ciudadano allá en la vereda, en el barrio, en el diferente sector, que no tiene el cómo informarse. Entonces, él mismo, desde ahí, desde ese mecanismo, pues opta por informarse e informar. Imagínense que sí, aparecen entonces las redes sociales, el Instagram, el Facebook, el TikTok, tan interesante, que le da la posibilidad a cualquier ciudadano de volverse también un influencer, alguien de inmenso impacto, con miles de reproducciones, millones de vistas. Ajá. Y eso es interesante porque entonces ahora la comunicación cae en manos de ciudadanos normales, y ahí suceden unas reflexiones pues supremamente interesantes que están incluso llenando el vacío
de lo que decíamos hace un rato, de los vacíos que está dejando el periodismo nacional, desde su falta de ética, desde muchos principios en los que está perdiendo, se han ido perdiendo, haciendo remembranza a esos periodistas del pasado. A ver, Omar Darío, después de todo ese proceso, después de los premios Simón Bolívar en 3 ocasiones, en las 3 categorías, ¿qué ha continuado? ¿Qué continuó para Omar Darío Gómez? Yo he estado a la vez que participo en los premios de periodismo, yo he sido consultor político, ¿sí? He apoyado a amigos en sus proyectos, en especial aquí en Piedecuesta, sus deseos de ser alcaldes en especial. Entonces yo estaba apoyando amigos. ¿Marketing político? Sí, como asesor y consultor político de comunicaciones. Entonces, en eso hemos estado, que es válido dentro de los periodistas identificarse como tal. Mire, yo en este momento, un periodista puede estar trabajando de manera independiente, pero también puede estar trabajando en una administración municipal. Estuve trabajando en la administración municipal de Dani Ramírez, si se acuerda. También estuve apoyando pues, la candidatura a la alcaldía de Jorge Navas, soy uno de sus asesores. Y pues en eso hemos estado, en ese sueño de ayudar a construir una ciudad, de aportarle también desde ahí, y viviendo en estos últimos 20 años aproximadamente aquí en Piedecuesta, uno termina también pues muy encadenado o pegado a los ires y venires del municipio y los amigos, y termina uno también apoyando esas iniciativas. Todo ese entorno. Todo ese entorno. A ver, veo que precisamente dentro de es plasmar toda esa labor sin apartarse de las mismas, pues va de la mano con lo que es escribir. Veo que usted pues, ya hace rato viene también incursionando en escribir. Hablemos de ese proceso también, de esa nueva etapa de décadas anteriores también, de estar como escritor. Pues uno realmente como periodista tiene que escribir, ¿sí? Necesariamente. Leer y escribir. Leer y escribir muchísimo, pero como tal desde la literatura, para mí sí es nuevo. Digamos que desde los 46 años, yo empiezo pues como a escribir unos poemas y con ellos decido articularlos con la fotografía a partir también de mi condición de fotógrafo. Entonces voy creando unos contenidos y precisamente como le decía, muy vinculados a Piedecuesta. Entonces así es como nace ese libro que tiene en sus manos, que se llama Municipal, ¿sí? Municipal nace de eso, es un... Municipal, fotografías y baladas. Fotografías y baladas. Municipal es un homenaje a Piedecuesta. Todas sus fotografías y todos los poemas tienen que ver con la ciudad. En estos días vamos a sacar una nueva edición que esperamos llegue a los colegios, entonces estamos en esa tarea, por ahora estamos como en el comienzo de ese proyecto. Y ahí vamos con Municipal. Eso es bien ambicioso porque eso está escrito desde el corazón. Se ganó el premio también departamental de literatura de la Gobernación de Santander. Para mí es un logro impresionante porque escribiendo mis primeros poemas y ganarme el premio departamental de literatura, pues uno de entrada ya dice, pues bueno, porque aquí hay muchas facultades, hay muchos profesores de literatura, historiadores, grandes intelectuales, gente que lleva toda una vida pues escribiendo. Entonces yo digo que empezamos bien y ese fue como mi motivación para seguir construyendo más, y es el regalo que yo le doy a Piedecuesta en todos estos 20 años o más que llevo viviendo acá aproximadamente. Ese libro, ¿no? Escrito desde el corazón, dedicado también al pueblo, a sus gentes. Sí, señor. Es el verso, la poesía libre. Sí, señor. Eso es muy bien, se trata de poesía libre, no es, digamos, que una poesía en rima, no. Es como la poesía de estos tiempos, que hoy en día necesariamente es libre. Y como le dije, vamos a compartirlo con muchos colegios y también con ciudadanos que estén interesados, quizás lo publiquen en las redes sociales. Me gusta que la gente lo lea. Yo digo que la función de un escritor es dejar que la gente lo lea, porque es que usted empezando y poniéndole todas las restricciones, yo digo que la esencia de un escritor es ser leído, ¿sí? Alguien reflexionaba que para qué sirve escribir poemas a la orilla del mar si las olas lo borran. Es algo parecido, si uno escribe y nadie lo lee, pues de nada sirve. Incluso cuando yo lancé este libro en el 2021 más o menos,
yo lo boté a las redes sociales desde una plataforma que se llama Flipping para que la gente pudiera leerlo de manera gratuita en su totalidad. Igual lo he hecho con todos mis libros. A ver, municipal, fotografías y Y baladas. baladas. Veo que así escudriñan, así viéndolo así por encima, como se dice coloquialmente, pues veo personajes, veo sitios característicos. Sí, en claro. fin. ¿A qué le escribe usted acá específicamente? ¿A qué le escribe en esta obra Imagínense, municipal? yo puedo tratar el tema del barrio La Pesa, puedo hablar de la panela, del tabaco, de la mora, puedo hablar de personajes como el Negro Navas, puedo hablar también de su parque principal, de la esquina de los dos mundos. O sea, es en realidad casi que un recuento de muchas cosas que simbolizan para el ser piedecuestano, para el ciudadano cotidiano que vive en este municipio, que ha crecido acá, pero también desde el erotismo, ¿sí? También desde la presencia lo veo en buena parte como si un municipio fuera una mujer, que es una mirada también casi que desde lo erótico, casi, ¿sí? Entonces no es una mirada solamente desde la solidez de una calle, desde una nube, sino también incluso desde las sensaciones que percibe el cuerpo, también de una mujer, visto desde también lo que también es el cuerpo de un municipio, ¿no? Y ese concepto de municipio me parece muy bonito. Yo digo que es un gran valor ser un municipio y un mucho más importante valor ser pueblo, porque cuando yo discutíamos o reflexionábamos con alguien que cuando los municipios ya deciden llamarse ciudad, pues la ciudad es como el desorden, es algo donde confluyen demasiadas cosas, pero el concepto de pueblo me parece mucho más profundo. Y municipal es un poco esa nostalgia de sentirnos pueblo. A ver, si bien es cierto que uno de los fuertes suyos también es la fotografía, ¿no? Pero a veces se dice en la poesía, pues lógicamente a través de esas composiciones que el que está leyendo las obras, a través del verso, a través del poema, pues se imagine también, que tenga su fotografía. Pero veo que usted con tal motivo le acompaña a cada verso una fotografía. Sí, claro. No sé si me hago entender, referente a que cuando hablamos, por ejemplo, de Jorgito, ¿no? Cuando hablamos del Río de Oro, cuando hablamos de estos sitios, pues usted entrega ya la fotografía, hasta donde también quien está leyendo aumenta más los registros o hasta donde también dice, pues, la referencia específica. Sí, yo creo que me gusta esa conexión entre la imagen y el texto, ¿sí? Y yo digo que le aporta, ¿no? Que le aporta además porque la disfruto y yo creo que hay temas que si usted no pega la fotografía la gente no lo entendería, ¿sí? Por ejemplo, hay un poema que se llama La esquina de los dos mundos. Entonces, si yo no voy y le tomo una foto a la placa que está allá en la esquina del parque principal y uno le dice a la gente, mire, es que aquí en Piedecuesta había una costumbre muy bonita y era que las calles tenían nombres. Como referencia. Entonces le ponían una plaquita con el nombre, no tenían números quizás, o sí, pero era el nombre, las esquinas tenían su nombre, la calle de los Ojitos, y así además nombres muy hermosos, muy poéticos. Que la esquina del aire. Muy bien, entonces al pegar la fotografía como que ya lo entiende más el lector, me parece en mi interpretación. El registro y que lógica. Veo que eso conlleva algo también que tiene que ver, los sitios que van desapareciendo por una u otra razón, por ese crecimiento de lo que era villa, municipio, a ciudad intermedia y automáticamente podríamos decir tal vez que es un comienzo, un registro también, algo de aporte a la historia. Sí, totalmente. Y uno de mis grandes sueños ha sido, además de este libro de poesía, poder aportar un libro de historia a Piedecuesta, ¿sí? Que yo ahorita le decía. Sí, y Piedecuesta tiene que estar pendiente porque yo creo que muchos de sus grandes voces se han ido muriendo y se han llevado mucho de ese conocimiento y ese relato de cómo nacieron los barrios y eso es preocupante. Y yo creo que es desde las administraciones municipales. Perdemos las memorias. Sí, desde las mismas, hablábamos de las academias de historia, ¿sí? Son quienes están llamados a dejar ese archivo, a recopilarlo
Entonces sí hay un llamado también ahí de atención a los entes, porque eso ha ido sucediendo. Hablábamos hace un rato cómo se nos fue el profesor Alfonso Prada y Germán Pica Pica, y se fue también don Gonzalo Prada, y se han ido poco a poco y ellos fueron como los baluartes en su momento, y ahorita no hay, ¿sí? No hay, a pesar que hay una facultad de historia de la UIS, pero digamos no han aparecido todavía, o sí los hay, pero no son tan visibles, ¿cierto? O no hay el campo de acción para eso. O para, quizás el para apoyo hacer ese para trabajo. que ellos se concentren también en hacer nuevos aportes a la historia y la investigación de la cultura y del municipio. Y lógicamente, como se dice, quien no conoce la historia, pues nuevamente Imagínense. vuelve a cometer los errores, volvemos a cometer los errores, ignorando esas memorias, ¿no? Que lógicamente por una u otra razón. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche. Hoy nos acompaña el periodista, el escritor, el gestor cultural, Omar Darío Gómez. Pues una obra característica y que tiene fotografía, que tiene dándole rienda suelta a lo que es el verso, a lo que es precisamente uno de los géneros también característicos, ¿no? Y que como lo dice Omar, pues tiene mucho que ver con parte de historia. A ver, mientras entramos a lo que es la más reciente, ¿no? De lo que tiene que ver la convocatoria que hace la Universidad Industrial de Santander, del cual hablaremos, también en la parte como gestor cultural, ¿no? Tal vez recordamos aquellos festivales de coros que ha habido, Sí, claro. los reconocimientos a quienes han sido matronas, a quienes han liderado diferentes proyectos en la parte cívica, comunal, en todos los aspectos que lastimosamente pues ha perdido, y es eso, un reconocimiento a quienes con tesón, con sacrificio, con sentido de pertenencia e identidad pues han forjado algo. Sí. Eso es otra de las tareas que usted ha realizado como gestor cultural, Sí, Omar. algo que me ha llenado de mucha alegría en mi presencia en Piedecuesta es que he podido desarrollar proyectos como por ejemplo el Festival Internacional de Coros y Música Sacra, que duró 8 años, ¿sí? Yo lo contaba aquí alguna vez que es lamentable también cómo se detienen procesos como ese por la política, ¿sí? Porque yo pertenezco a un bando y gano otro, entonces se suspende, ¿sí? Se suspende porque usted no me votó y porque yo digo que deberían seguir, así no sea A ver, conmigo. perdón, parecido, es totalmente diferente, pero cuando hay una obra, de esas famosas obras de cemento que son para solucionar allá en la vereda o en el barrio o algún sector una necesidad, qué sé yo, Sí. de una edificación, y llega y se suspende y se convierten en los famosos elefantes blancos. Sí. En este caso en particular es Y eso parecido. forma parte de la inmadurez de los gobernantes, que no quieren que las obras de los predecesor se terminen o quieren hacerlas ver como que se quedaron ahí, le hacen daño al municipio. La inmadurez de los gobernantes, porque yo digo que el interés de un municipio debe ser superior al ego de un alcalde que llegue y que además que a mí siempre me gusta recordarlo, recordemos que ellos son empleados de nosotros los ciudadanos. Administradores de los dineros públicos que a través de los Sí. impuestos nosotros No, a mí me gusta contribuimos. llamarlo empleados, ¿sí? Y me gusta hacerle recordar a la gente que un gobernante o un funcionario público está para servir a la ciudadanía, ¿sí? Y como tal ese es su deber, ¿sí? No es el vanagloriarse de su poder, están ahí para sacar adelante los municipios, y por eso creo que quienes estén llamados a participar en esas campañas políticas deben ser ciudadanos muy sensibles, muy solidarios, personas que a lo largo de su vida hayan tenido la posibilidad de ayudar a otro, de salvar una quebrada, de pintar una escuela. Debe haber una sensibilidad en quien decida participar en la política, y quien decida aspirar a una alcaldía municipal tiene que ser ciudadanos de verdad con un nivel de bondad, de trabajo, de disciplina, ¿sí? De entrega, incluso de mostrarse mucho más allá, dar mucho más de lo que pudiera dar. No es posible que un alcalde trabaje 2 días, o que tiene que estar al servicio de los ciudadanos los 365 días del año. Y incentivar y motivar a quienes están allá de pronto
siendo uno CNN, trabajando ahí en la vereda, con su comunidad, con su grupo, en el barrio, qué sé yo, y que no hacen demasiado alarde, demasiado protagonismo, pero que las mismas comunidades les reconocen en ese trasegar, ¿no? ¿Por qué? A través de los resultados, a través de integrar. Fíjese que a veces también en las juntas comunales, cuando entramos a este tema que es eminentemente sociológico también, y el cual también usted plasma en una obra, 40 claves para ganar contiendas electorales, pues va a eso, ¿no? Que es que un candidato no puede transformarse de la noche a la mañana para ser candidato, tiene que tener un recorrido, un proceso, al igual que allá en esa vereda, en ese barrio, ese dirigente o el ciudadano de a pie, pues viene haciendo una labor calladamente, someramente, sin demasiado protagonismo, ¿no? Sí. Viene a la par. A mí me gusta mucho porque tuvimos un proyecto que se llamaba los Premios a la Piedecuestanidad, que reconocía a la mujer del año, al líder social, al líder cultural, al líder deportivo, y era una convocatoria, eso fue en el gobierno de Dani Ramírez, y era una convocatoria, pero la gran sorpresa era la gran cantidad de propuestas, y cómo desde los barrios, desde las veredas hay tantos ciudadanos que muchas veces sin recursos, muchas veces sin ningún reconocimiento, con las uñas transforman sus comunidades, lo que decía, que limpian la quebrada, que están pendientes de los niños, mujeres con unos niveles de generosidad y de bondad hacia sus comunidades increíbles, y Piedecuesta sí que tiene ese nivel de ciudadanos y que nunca debemos de dejar de exaltarlos, de premiarlos, de visibilizarlos. Ellos sí que son el motor de verdad de crecimiento de un pueblo y de una ciudad. A ver, Omar Darío, antes de entrar a lo que es el más reciente, vuelvo e insisto, otorgado por la Universidad Industrial de Santander y que siempre quienes han participado, pues es de la calidad y un nombre característico y a quienes se les otorgaba en las 19 versiones, pues eran paisas, eran del Valle o eran de Bogotá. Pero antes veo que usted plasmó una obra también que tiene que ver con la parte sociológica, la parte política, la parte electoral, que así tiene su nombre, 40 claves para ganar contiendas electorales. Es un aporte también, tal vez lo que más decimos y quedamos que si bien es cierto que hay unas técnicas, hay unos mecanismos, hay unas estrategias, si bien es cierto, pues cada vez más las emociones, ¿no? Se guardan o se pierden en emociones de un fin de semana, de elecciones, claro. Se ha demostrado. Pero ese aporte que usted hace con esa obra, 40 claves para ganar contiendas electorales. Sí, imagínese que yo decidí hacer ese libro porque hay muchos libros, pero todos son demasiado extensos sobre cada uno de esos temas. Entonces, por ejemplo, neuromarketing, unos libros supremamente densos. Storytelling, otro libro supremamente. Entonces yo decidí recopilar todo en uno solo, ¿sí? Entonces, además contiene ejercicios y recomendaciones. Y con algo tan especial como la innovación política, con algo que está sucediendo en Chile, en Portugal, que es como desde las comunidades también se están visibilizando esos ciudadanos que hablábamos ahorita y son los nuevos protagonistas de la política. Las 40 claves, por ejemplo, propone el carisma, ¿sí? Como un elemento absolutamente necesario, la disciplina, ¿sí? La disciplina, hoy en día usted no puede aspirar a tener a ser partícipe de una contienda electoral si usted no es una persona disciplinada, la oratoria, la presentación personal, son 40 claves que hay que tener. Luego viene el tema de las redes sociales, de la poética, de mucho, pero lo mejor es que yo creo que se logró recolectar o recopilar todo en un solo libro para que alguien que, yo digo que es como una maestría, ¿sí? Para alguien que aspire a uno de estos cargos de elección popular, ojalá, como lo dije, buenas personas, ojalá ese libro llegara a buenas personas y los motivara a lanzarse que nos hace mucha falta, como lo dije también hace un rato, esos ciudadanos que desde su corazón, desde la solidaridad, son transformadores de sus comunidades. Decía el senador de la República que se nos adelantó José Luis Mendoza Cárdenas. Aparte de todos esos elementos, lógicamente son partes y que son eminentemente técnicas, pero que son eminentemente humanas también. Pero algo característico, la mielecita, decía él, el candidato debe tener mielecita, ¿no? Esa mielecita pues bastante amplia.
metafóricamente, ¿no? Esa palabra. Sí, dice esto Barack Obama, que es el gran maestro del carisma, el expresidente de los Estados Unidos. Él dice que uno puede emprender una campaña sin muchos recursos, incluso, pero que el carisma de eso sí es difícil. Alguien también preguntaba si el carisma se aprende o se nace con carisma, ¿no? Entonces hay personas que tienen el anhelo de ser candidatos al consejo de su pueblo, candidatos a la alcaldía, pero que en su naturaleza, en su condición, pues no irradian esa cercanía, ¿no? Eso va muy ligado al interior, a lo que le ha sucedido a uno en la vida, asuntos incluso hasta psicológicos, para ser uno, para saber dar un abrazo, para acercarse más, para que la gente lo perciba, saber mirar también. Entonces es bien complejo, pero también es fácil en el sentido que el carisma es algo que se sale por dentro, es algo que tiene que ver con la honestidad con uno mismo. Omar Darío Gómez, el escritor, el periodista, el gestor cultural, nos acompaña hablando precisamente en estos primeros días del 2025 de lo que fue también, de lo que ha sido y lo que continúa siendo su presencia en lo que tiene que ver con medios, con la pluma, con el computador, con la impresión, en fin, todos los aspectos. Bueno, veo acá Maestro Río, el Magdalena santandereano, que... Sí. Obra ganadora en literatura, año 2024, Gobernación del Departamento de Santander, Cultura con Berraquera. Sí, señor, ese libro que tiene en sus manos Maestro Río, pues transcurre en 4 municipios de Santander: Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Wilches y Puerto Parra, municipios en los que estuve tomando fotografías. Entonces, cada poema, como decíamos, tiene... Y también en prosa y en verso, ¿no? Sí, En verso, digo. sí, todo es en verso libre. Sí. Y entonces yo siempre quise hacer un libro sobre el río Magdalena, ¿sí? Imagínense, el río Magdalena, que es la arteria, pues el alma de este país, todo fluye por ese río. Y toda la posibilidad de imágenes que nos puede ofrecer, eso es de otro mundo, eso es solo de Colombia, ¿no? Entonces, toda la riqueza también natural, la fauna, eso es indescriptible, y el libro parte del origen del río, ¿sí? Me gustaría quizás en algún momento de mi vida volverlo nacional, porque es una mirada desde el río Magdalena visto. Además que el río Nacional atraviesa todo Colombia, ¿no? Claro, me gustaría volverlo, llamarlo Magdalena y recorrer todo, y va a ser una gran obra que le aporte de verdad a esas reflexiones sobre el país que somos, sobre el río Magdalena, sobre la arteria que es y que nos une, ¿no? Nos une de muchas miradas, desde muchos pueblos, desde muchos lenguajes, alimentos, tradiciones. A ver, hace una radiografía de igual manera a sitios característicos del río Magdalena que usted Totalmente. le escribe acá a través de ese verso, Sí, de señor. los versos. Sí, señor. Me refiero, por ejemplo, a Barrancabermeja, como le decía, a Puerto Wilches, al tren, a las vendedoras de pescado, a los solares, a la arquitectura también de esas casas a orillas del río, y también a la paz, ¿cierto? Que el río también merece tener su paz y su tranquilidad, a las cantadoras del río. Eso es un universo como ya dije, de muchas cosas que uno se encuentra en ese río. Y este libro, Maestro Río, se escribió casi que a la vez con la obra que citaba ahorita, de La Balada de la Tierra, con la que obtuve el Premio Nacional de Literatura 2024 de la UIS, ¿sí? Ambos casi que los escribí simultáneamente, y pues he sido afortunado en obtener esos reconocimientos. A ver, Omar, ¿por qué le da el nombre Maestro Río a lo que era inicialmente la convocatoria, la obra en especial, Sí. para esa participación que le otorga precisamente como ganador, obra ganadora de Literatura 2024 la Gobernación del Departamento de Santander? Pues yo siento que hay una sabiduría ahí alrededor del río, ¿sí? Yo lo veo como un ser vivo, como lo dicen varios de esos poemas, un ser vivo que lleno de vida, ¿cierto? En sus aguas cafés y amarillas, entonces que son como un portal luminoso que transforma el país.
y de donde surgen también puentes y que como nos une y que nos cambian en muchos momentos. A lo largo de la historia el río siempre ha estado ahí, ¿no? Y también la cultura, ¿no? La presencia de la cumbia, del vallenato, Las tamboras, de las tamboras, las cantoras. cantadoras, todo también fluye a lo largo también de ese río Magdalena. Y que une también, si hablamos haciendo referencia precisamente a esta obra, pero también la ubicación geográfica, une varios departamentos con varias culturas, ¿no? Sí. Santander, Antioquia, Magdalena Medio, varios departamentos, Sí, con diferentes idiosincrasias también, desde el punto de vista cultural, geográfico, económico, en fin. lenguajes, alimentos, pueblos desconocidos. Sí, y el libro incluso parte del origen, incluso me permitía citar a Rodrigo de Bastidas, ¿cierto? Incluso también hace reflexiones sobre el origen, sobre el nombre primordial del río, cómo se llamaba el río en su comienzo, en su origen. Y el relato es bien amplio, cita a Humboldt, cita a José Celestino Mutis. Entonces eso es bien extenso y falta mucho, ¿no? Falta mucho por contar porque como lo hablábamos, el río cruza un país y el libro pues cita especialmente solo a Santander. Algo característico, Omar, que puedo observar y que tiene que ver como en la anterior obra municipal, fotografías y baladas, que es también acompañándolo con el punto de referencia, si pudiésemos decir, a través de la fotografía, donde usted expresa, precisamente muestra la fotografía, punto de referencia del tema que a través del verso precisamente Sí. narra. Pues ahorita, como yo le decía fuera de cámaras, estoy trabajando como profesor de fotografía, ¿sí? Entonces eso me ha hecho también estudiar. Cuando usted está enseñándole a alguien, usted todo el tiempo tiene que estar también preguntándose cosas, investigando. Y eso me ha conectado mucho más con la imagen, ¿cierto? Yo pues he sido camarógrafo, he sido también fotógrafo, pero el tema de la enseñanza en el sistema de responsabilidad penal donde yo doy clases a jóvenes, entonces me mantiene también todo el tiempo estudiando, preparándome, y eso como que me llevó a actualizarme, a sentir de nuevo la fotografía, que yo la tuve en un momento muy especial de mi vida y casi que la dejé, ¿no? Pero entonces retomó con toda y por eso está presente en mis últimos 4 libros. Siempre hay al lado de un poema una fotografía que como que transmite también esa conecta y ayuda a entender a veces mejor todos los poemas, todos los versos. A ver, cuando hablamos, pues lógicamente, como en todo hay la técnica, ¿no? Cuando hablamos de la fotografía, ¿qué es en este momento lo que está en boga, no? No solamente es obturar una cámara, sino que tiene primero lo que se busca, ¿no? El objetivo. Y para a través de ese objetivo transmitir. Claro. ¿Qué es lo que en este momento está en boga cuando hablamos de lo que usted pedagógicamente está transmitiendo? Sí, pues hay dos escuelas, ¿no? Una es la técnica, ¿cierto? Que cogen a las personas y le dicen, usted tiene que aprender el triángulo de exposición, la velocidad de obturación, el ISO, que bueno, y el balance de blancos, para luego botarlos a tomar sus fotografías. Mi escuela o mi propuesta es más bien sensibilizarnos frente a la imagen, frente a lo que nos propone el mundo. Entonces me gusta más esa búsqueda, de empezar desde temprano a tomar fotografías. Los fotógrafos nos terminamos volviendo personas muy sensibles a la naturaleza, precisamente por ese ejercicio permanente de contemplación. Si usted está tomándole fotos a los árboles, a los grillos, a las flores, a un camino, uno termina volviéndose un ser sensible ante la vida. Por eso casi también todos los fotógrafos terminamos involucrados en ser ambientalistas, defensores de la naturaleza, porque nos vuelven sujetos muy sensibles, esa capacidad de mirar más allá. Y yo creo que esa debe ser la escuela, ¿sí? Y que poco a poco más bien se vaya desarrollando esa otra capacidad técnica, pero que es esa composición, el lograr mirar y sentir, ¿cierto? Creo que es el sentir lo que hace un buen fotógrafo. Me gusta también mucho esa teoría
que usted puede tener una cámara amarrada a un trípode, pero todos vemos distinto, ¿sí? El hecho de mirarla por ese pequeño visor y oprimir, todos tenemos una nueva percepción de cada La parte paisaje. abstracta. Entonces yo le decía a alguien, eso es de haberlo dicho a alguien, que la imagen está por dentro, que hay personas que se nos muestra un mundo bonito, ¿cierto? Dependiendo del corazón de esa persona. Hay personas a las que un árbol, un cielo se les ve precioso. Entonces creo que tiene que ver también el interior de ese ser, ¿no? Entonces, eso hay mucho Es amplio, el tema. Cuando Incluso se vuelve poético, como lo decía a propósito de la poesía. Hay una conexión muy fuerte porque la poesía está en todo. ¿Sí? Uno vive la poesía sin necesidad de estar escribiéndola. Cuando usted se detiene en la mañana y se toma un café, quizás mirando por una ventana, ese es un hecho poético, ¿sí? Cuando uno va en un avión y mira por una ventana y ve unas nubes y ve montañas y usted siente que ese es un paisaje hermoso, ahí hay también un hecho poético. La vida toda, desde una canción que uno escucha y que le conmueve, las mejores cosas de la vida están rodeadas de poesía. No necesariamente es alguien declamando, ¿no? Entonces, y al mundo le hace falta más poetas y le hace falta locos para que estemos nuevamente como llamando la atención de tantas cosas bellas que hay y que bien valen la pena estarlas recordando. A ver, Omar Darío, veo que precisamente como usted lo dice, dentro de lo que son sus labores como fotógrafo también, pues hoy hablamos del turismo, ¿no? Las expectativas que hay en la industria sin chimeneas, que la economía naranja, qué sé yo. Hay jornadas que se hacen sobre todo por allá en municipios apartados, ¿no? Que es el avistamiento de aves. He tenido la oportunidad de intercambiar con algunas personas foráneas que vienen con ese tema del avistamiento, ¿no? Es una de las expectativas también que hay y que va de la mano con el turismo, que va de la mano con las expectativas, que va con la mano con lo que usted dice poesía, que va de la mano con darle rienda suelta precisamente muchas cosas a través de este tema. Imagínate que Piedecuesta es el gran fortín, yo creo, en el área metropolitana definitivamente Girón tiene una mirada quizás desde su patrimonio como ciudad, ¿no? Es hermoso, pero yo creo que la riqueza de Piedecuesta es ambiental, es ecológica, es el ecoturismo. Entonces usted en Piedecuesta encuentra unas montañas fantásticas, unos parques naturales como el Rasbón, en donde hay todavía osos de anteojos, hay a 15, 10 minutos de Piedecuesta ya encontramos cascadas, hay una riqueza exuberante en aves, en flores, en plantas, en anfibios. El país mismo, Colombia, ¿no? Yo le digo a mis alumnos de fotografía, yo les pregunto si saben cuál es el país que a un fotógrafo en el mundo más le gustaría conocer y es Colombia. En este momento hay muchos fotógrafos del mundo que están ahorrando para algún día conocer este país y nosotros lo tenemos a la mano y tenemos un país tan diverso como por ejemplo el Pacífico, ¿no? Como el Caribe, la Sierra Nevada, luego los llanos orientales, la Amazonía, los Andes, la parte andina, nuestras cordilleras, los cañones. Entonces esto es como un pequeño mundo que tenemos acá a la mano y para un fotógrafo eso es sobrenatural. Fíjese que decía, o a veces decimos, las fotografías toman vida al paso de 30, 40, 50 más años, ¿no? Sí. Son registros fotográficos que van quedando y que ven un aporte a la historia, ¿no? Cuántos sitios característicos que ya no existen a través de ese registro fotográfico que lo tenemos en nuestras fotografías, de pronto algunos sitios acá en nuestra mente, esa fotografía que tenemos interna, pero el registro fotográfico es el que le da vida a ese sitio que ya no existe, a esa persona que ya no existe, a algo característico. Sí, y del video. Yo me admiro mucho porque quienes hicimos documentales, ustedes que llevan tantos años, canales como este, que cumplen una función tan importante, que tienen un archivo, que llevan guardando en sus memorias programas y entrevistas de hace 40 años. Yo me admiro mucho y me pregunto dónde están, ¿sí? ¿Quién está también salvando un poco esos contenidos, esos trabajos de audiovisuales que son tan valiosos y que es un relato de personas que alguna vez
existieron, que cumplieron papeles importantísimos en la transformación, que fundaron barrios, escuelas. Entonces, ese archivo sí, porque yo lo amplío al concepto de la fotografía, es mucho más allá del audiovisual. Entonces, ojalá que también, volviendo al tema de hace un rato, se guardara, en el caso de Piedecuesta o de nuestros municipios, las memorias. Tener mucho cuidado de estar recogiendo esas memorias porque se pierden. Fácilmente se pueden perder, se pueden dañar. Mire, hay un eslogan, nacido televidente en el municipio de Girón, patrimonio cultural, histórico, como es la Villa de los Caballeros San Juan de Girón, ¿no? Julio César Franklin, fotógrafo que ya lleva también varias décadas. Él tiene un eslogan: yo no necesito conocer el mundo, necesito es que el mundo conozca Girón. Lo vemos en los registros, tal vez, cuando vamos a buscar sus perfiles, preciosas fotos bien logradas, los amaneceres, los anocheceres, el día cotidiano, sitios característicos de Girón desde el punto de vista de vereda, los citadinos, ahí fíjese que cuando hablamos de memoria, registros de las famosas gitanas que él tiene, registros con el fondo allá de la Basílica Menor. Es irrecuperable eso, ni siquiera tocaría hacer una obra de teatro para recuperar esos registros de las gitanas, ¿sí? Y el fondo, la Basílica Menor. Excelente. Él en su trabajo lo ha venido haciendo, y en la medida, por eso decíamos anteriormente hasta dónde el aporte que hace más bien la fotografía a la historia, ¿no? Sí, la fotografía y los audiovisuales en general. Es que uno nunca, Luis Eduardo, uno nunca piensa que los municipios van a durar siglos. Nosotros somos apenas un pequeño momento de la historia, pero estos municipios van a durar 500, 1000 años, y aquí van a haber ciudadanos que van a quedarse impactados cuando vean todas esas fotografías que me cita de personas como esa en Girón, pero también como ustedes y como canales como este que tienen unos archivos valiosísimos, y que hoy quizás todavía no le damos el valor que se merecen, pero que ya hay que estarlos preservando, ya hay que estarlos recopilando, guardando, salvando, para que, digamos, en 100 años, 200 años, usted se imagina cómo serán estas ciudades en 200 años, y cuántos ciudadanos van a valorar y a sentir de manera, de verdad, desde el alma, esos contenidos que hoy se hacen, y que hoy, pues, para nosotros no son valiosos, no son tan simbólicos, pero que sin duda lo serán. El aporte que va quedando, y que lógicamente es materia de eso, de el paso, pero a través de la historia. A ver, Omar Darío, llegamos a lo más reciente, ¿no? Que fue la obra ganadora, Balada de la Tierra. Tengo entendido que era la 19ª convocatoria por la Universidad Industrial de Santander. Balada de la Tierra. Sí. Contenido, hablemos cómo fue la convocatoria, todo pertinente a lo que fue precisamente ese festival del cual se hacía convocada por la Universidad Industrial de Santander. Sí, el Concurso Nacional de Literatura, lo llaman ellos en su versión número 19. Pues imagínense la felicidad, esto realmente ganarse un reciente, ¿no? Ganarse fue en diciembre. Entonces, diciembre del 24. El del 24, el 2 de hace diciembre días, promulgaron o anunciaron al ganador, y pues qué alegría ganarse un premio nacional de literatura, y más que provenga de una entidad, una institución como es la Universidad Industrial de Santander, y con un jurado nacional, ¿no? Fue un jurado específico y contratado para escoger a los finalistas. Y de talla, como decimos. De talla. Y ellos lo celebraron mucho porque cuando se trata de un premio nacional participa, esa vez, o el año pasado, el 2024, se llamaba de poesía ilustrada. Entonces, como yo le decía... Es también el género poético. Poesía e ilustración. Entonces mis fotos las llevé a volver las ilustraciones. Entonces se llama así la Balada de la Tierra, porque yo propongo la creación del mundo, ¿no? Como usted sabe, en la poesía uno tiene esa capacidad, entonces es el relato de la creación del mundo. Y hasta el fin del hombre, ¿no? Hay un juicio final en donde el hombre desaparece por fin y le da, que es un momento de felicidad para el resto del planeta,
para las aves, entonces es para las abejas, ¿no? Cuando el hombre desaparece, yo creo que el planeta todo descansa, ¿no? Porque nos hemos vuelto muy consumistas, ¿no? Esa teoría Depredadores. antropocéntrica de creer que todo lo que está alrededor es para nuestro servicio, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a ver a los animales, a los árboles, a las plantas como compañeros de la vida, y eso es un poco ese libro, ¿no? Es la mirada de, como el llamado, que están compartiendo esta casa que se claro, llama Tierra. somos hermanitos en eso que se llama vivir, y tenemos que dejar de creer que todo es para comer y todo es para el servicio del ser humano, ¿no? Entonces, y incluso tenemos, algún día habrán unos reparos morales, en serio, que ojalá sucedan, porque somos muy abusivos con el planeta. Entonces, ese es el gran resumen de la balada de la Tierra, que contiene ilustraciones. ¿Cuántos versos comprende? Más o menos son como 15 poemas extensos, más o menos. Y con sus fotografías, las ilustraciones. Y lleva también un preámbulo, es como una cita de Borges, a partir de un poema a Descartes, la que me permite también llegar hasta allá, hasta eso que es el reconocimiento del Premio Nacional de Literatura 2024 de la UIS, y que en el mes de marzo pues será la ceremonia de entrega, precisamente en el cumpleaños de la universidad. Ellos acostumbran a hacer en el auditorio Luisa Calvo un evento de celebración de su cumpleaños, de los 76 años de la UIS, donde uno de los momentos de esa jornada de celebración será la entrega del premio. Ahí está, ¿sí?, el protocolo, precisamente. Está en el protocolo. Y está precisamente el proceso de edición. Bueno, y uno de los premios es la impresión del libro. Entonces, seguramente voy a obsequiar muchos de esos libros, incluso también a entidades educativas. La misma UIS se va a encargar de eso, de que llegue a muchos. Pues es una institución de este carácter, Sí. Pues con eso dice mucho, ¿no? Claro. Como institución, la convocatoria que hizo, este concurso que lleva ya 19 versiones, en fin, el cual usted pues fue el ganador de la versión más reciente, sí, 2024, en fin, todo lo pertinente para... A ver, Omar Darío Gómez, hacíamos un recorrido, ¿no?, hoy, de todo lo que fue ya la incursión usted en los medios audiovisuales, de lo que ha sido el proceso también en las labores periodísticas, en las comunicaciones en algunas dependencias, de lo que tiene que ver también como escritor, en fin, de los reconocimientos, premios Simón Bolívar en 3 ocasiones en las categorías que enumeramos anteriormente, las obras que ha publicado, en fin, ¿qué continúa? Primero que todo, ¿qué ha significado para usted personalmente, profesionalmente, todo lo concerniente a todo lo que ha sido, lo que ha plasmado, pero que ha sido exaltado y reconocido? Sí, es un hecho de alegría porque esto lo he hecho de manera honesta, ¿sí? De eso parto, que hay una integridad en las cosas que quiero, que hago, o trato por lo menos que así sea. Entonces es un momento de mucha alegría, porque usted menciona los reconocimientos en el periodismo, y esta etapa de mi vida me gustaría dedicarla a la literatura. Quizás también ocasionalmente voy a hacer investigaciones periodísticas, pero me imagino que la voy a dedicar a la literatura en buena parte. Ya tengo proyectados por lo menos temas para otros 4 o 6 libros. Se me facilita, ¿sí? Eso es importante. Me lo disfruto, o sea, yo le llamo mucho como los detonantes del poema. Todo poema tiene que tener un detonante, ¿no?, que es lo que a veces es difícil encontrar, y me los encuentro así. Rápido tomo nota, y ya luego el proceso de construcción en un computador, y eso es un placer. O sea, para mí eso ni siquiera lo relaciono con... la posibilidad de sentarse a escribir es un hecho de una alegría, y más pues, que yo vivo en una finca, ¿no? Entonces el ambiente me favorece, las montañas, la posibilidad de caminar. Entonces
todo ese círculo de cosas y la posibilidad de vivir en Piedecuesta, que también es maravillosa. Eso da pie, Omar, según lo que usted manifiesta, precisamente algo característico, ¿no? Cuando hablamos de la inspiración, cuando hablamos de plasmar, de que lo ha llevado a eso, al verso, ¿no? Digamos, por algún momento dejar la crónica o dedicar a través de ese proceso de regenería, de hacerle unos ajustes, como decimos en la música, hacer ensambles. No, imagínense que es parecido porque mi poesía es diferente, yo lo creo. Si usted se fija, yo le escribo a municipales sobre un pueblo que es Piedecuesta, Maestro Río sobre el río Magdalena. Si usted se da cuenta, esos lugares son crónicas. Entonces es más bien como estoy volviendo la crónica a poesía. ¿Sí? Entonces yo siento que no estoy muy distante de mi labor como periodista, como cronista, sino más bien tiene que ver con la antropología, con la sociología, con llevar más allá lo periodístico, ¿sí? Y conectarlo, como decíamos, a la literatura desde ahí. Entonces todo tiene un vínculo con lugares, con espacios. No me gusta esa poesía abstracta, ¿no? de sentimientos abstractos. Me gusta más el relato. Se poco Asunción Silva, por ejemplo. No, y fíjese que sí, Asunción es maravilloso y es uno de nuestros grandes... Del bohemio, del romántico. Es nuestros grandes referentes de la poesía del siglo antepasado ya, ¿no? Entonces, sí creo que nos hace falta, volviendo a una idea que dije, de volver a ver al mundo desde una mirada poética. Y eso nos construye y nos hace seres sensibles y nos vuelve mejores ciudadanos, mejores personas. Entonces, en eso estamos, Luis Eduardo. Y que se va haciendo escuela, que eso es importante. Es decir, creando un semillero, una cantera, en lo que usted nos dice, por ejemplo, que está en línea de fotografía con algunos alumnos. Pues Omar Darío Gómez, queríamos hablar de eso, ese reconocimiento también desde esta tribuna informativa y de opinión, que nos hablara de lo más reciente, de todo lo que ha sido su recorrido, de la balada en la tierra. Estaremos prestos ya cuando se tenga la publicación, porque a través de esa convocatoria, ni nada más ni nada menos que la Universidad Industrial de Santander, que es el ente con ese nombre característico a nivel nacional. Pues Omar, muy formal y que nos haya acompañado hoy acá en el set del Magazine de Noche. Muy amable, don Luis Eduardo, muchas gracias por la invitación, de verdad agradecido también con Digitel, con todos estos equipos de comunicación, los amigos que uno ve aquí de toda la vida. Entonces, muchas gracias y atento siempre a algún día que me quiera volver a invitar. En la medida que esté también con esas exaltaciones que sabemos que van a ser más, que serán muchas, y que lógicamente su labor de investigador, de docente, de escritor, de periodista, de gestor cultural, en fin. Pues de igual manera a ustedes, amigas y amigos televidentes, agradecerles el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a la distancia, que a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente, permanentemente nos envían sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones, originándose esta misma programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Sudamérica. Luis Eduardo Barrijaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía, en el desarrollo de esta parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros, Dios mediante, mañana estaremos y lógicamente seguir deseando triunfos, realizaciones, prosperidades en este año 2025. Será hasta una próxima oportunidad nuevamente en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias. Magazine de Noche.